buenos días, agradeciéndoles su presencia virtual. Sabemos que todos están en muchísimas reuniones y su trabajo, por eso es que dedicarle tiempo a este informe lo apreciamos porque además creemos que va a tener muchísimos frutos para enriquecer la opinión y las diferentes visiones que proceden de un estudio que ya lleva más de 10 años de estarse produciendo, pero que particularmente el de este año pues tiene algunos aspectos muy singulares debido a la pandemia y también una serie de atentados contra el Estado de Derecho. Así que nos es muy grato que nos estén acompañando. En esta oportunidad, todos los investigadores del departamento van a presentar los diferentes ejes que ustedes ya conocen: el Estado de Derecho, transparencia, clima de negocios, seguridad ciudadana. Y luego el director del departamento, Javier Castro, dará las conclusiones y reflexiones finales. El informe que presentaremos esta mañana cubre todo el segundo semestre del año 2020. Y sí queremos señalar que lo hemos dividido, como siempre, en todos estos ejes, y me voy a permitir dar solo como unas pequeñas luces de por dónde va a ir todo el informe. El primero, de Estado de Derecho, pues señala todas las violaciones de derechos fundamentales y riesgos a la democracia. Y nos ha generado particular preocupación el proceso iniciado desde el órgano ejecutivo, en donde se han derivado varias y reiteradas violaciones a la Constitución, incumpliéndose varias sentencias de la Sala de lo Constitucional. Ustedes saben que nos ha inquietado que todo esto pueda ir debilitando aún más el sistema democrático salvadoreño. Pero este año, ustedes muy bien saben, estamos ya en las vísperas de unas elecciones. Este año tiene aspectos cruciales porque muchos de los frenos y contrapesos que mantienen el equilibrio en una república pueden ser modificados debido a las elecciones legislativas y municipales. También otro aspecto es las elecciones en la misma Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Es importante que para las elecciones también de las FEDAES, que son este domingo, se puedan elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia con una amplia participación de abogados. Sabemos que muchos de ustedes conocen abogados o lo son, así que les pedimos que recuerden que este domingo también tienen que ejercer ese sufragio. Por supuesto, con una visión que privilegie la independencia, la honorabilidad, la idoneidad. Estos temas son muy importantes y que también recordemos que va a haber elección para las ternas para miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, ni hablar que también las del siguiente domingo, que es el 28 de febrero, son elecciones que deben de ser limpias, transparentes, apegadas a la legalidad. El rol del ente que custodia esas elecciones, que es el Tribunal Supremo Electoral, pues debe estar a la altura, así como la del fiscal electoral. Y por supuesto, reiteramos ese llamado al voto. En el eje de transparencia se analiza el funcionamiento de las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Durante ese semestre, algunas entidades que ustedes muy bien saben han estado haciendo reservas importantes sin base en la Ley de Acceso a la Información Pública. Y distintos sectores continúan cuestionando la veracidad de datos oficiales para la pandemia. Es preocupante el debilitamiento y el retroceso que ha habido desde el Instituto de Acceso a la Información Pública, que pone en riesgo avances que se han logrado en la última década. Por otro lado, en la Fiscalía General de la República ya se han iniciado procesos por posibles casos de corrupción que todavía están en trámite, y por otra parte continúan denuncias por agresiones en contra de periodistas, por lo que es alarmante el deterioro de la libertad de expresión y prensa en el país. En el clima de negocios y seguridad ciudadana, se analizaron muchísimos indicadores nacionales e internacionales que le toman el pulso a diferentes aspectos que integran este eje. En El Salvador, el clima de inversión ha sido afectado por diversas razones, entre ellas
el impacto económico causado por la pandemia, el cierre que hubo durante muchos meses de la economía, pero también en gran medida por la incertidumbre jurídica, por los atentados al Estado de Derecho. Para finalizar, quiero mencionar que es necesario que las elecciones del 28 de febrero sean limpias, transparentes y apegadas a la legalidad. El rol del Tribunal Supremo Electoral y el fiscal general son muy importantes y queremos hacer ese énfasis en esta mañana. La población debe de acudir a votar en este tiempo único de la pandemia y con gran preocupación escuchamos ese lenguaje incendiario sobre señalamientos de fraude que claramente enturbian un proceso que debe estar revestido de certeza y tranquilidad. Por su parte, se espera que los cuerpos de seguridad tengan un rol apolítico durante las elecciones, velando por la seguridad de todas las personas que acudan a este evento electoral. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea de su interés la presentación del informe de coyuntura legal e institucional de este departamento. Dejo con ustedes a todo el equipo para presentar este informe y particularmente le cedo la palabra al investigador Óscar Pineda, quien presentará el eje del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Qué gusto que nos puedan acompañar y dedicarle unos minutos a conocer un poquito más de la situación de nuestro país en términos de libertades, de democracia, de clima de negocios y todos estos temas que son a la larga de impacto en nuestra vida diaria. Y queremos, dentro de todos estos temas, empezar precisamente con Estado de Derecho. Y lo que queremos es dar una visión sistemática, una visión organizada de todo lo que ha estado ocurriendo. Y de eso sacamos un hilo conductor que nos parece refleja preocupaciones importantes sobre la sostenibilidad de nuestro sistema democrático, nuestras libertades, porque sabemos que el sistema democrático lo mencionamos casi siempre, pero la razón por la que lo mencionamos con una connotación positiva, con una carga emocional positiva, es porque es un sistema que a la larga es garantía de la dignidad humana en sus expresiones de libertad y en sus expresiones de igualdad. Y queremos empezar, ustedes saben, el año pasado estuvo marcado fuertemente por la respuesta del Estado a la pandemia. De hecho, en el informe anterior reflejamos muchos de los acontecimientos que ocurrieron y muchos de los cuales estaban siendo contrarios a la Constitución. Pero ya lo vemos reflejado en indicadores internacionales y en este semestre precisamente hemos encontrado 3 informes que se refieren a la situación de la pandemia en el mundo y por supuesto dentro de ellos El Salvador. Empezando con un reporte de Freedom House que se llama Democracia bajo confinamiento. Y aunque es un informe global que no entra en desglose por países y dice hay 80 países en los que la democracia y los derechos humanos se han debilitado por la respuesta a la pandemia y El Salvador aparece en esos 80 países. El informe mundial 2021 de Human Rights Watch dice la militarización de la Asamblea Legislativa el año pasado es un atentado a la democracia, lo retomamos con una preocupación consistente por sus efectos que puede tener en las libertades fundamentales de las personas. Luego, se retoma en este informe también los abusos durante la pandemia, abusos que fueron de diferente naturaleza, abusos que ocurrieron en la forma caótica en la que se legisló, pero también en la aplicación de esas normas y cuyo símbolo más importante es la detención de miles de personas sin base legal, sin que hubiese una ley que lo autorizara, y el confinamiento de todo el país sin que hubiese sido decretada una limitación, una restricción, una suspensión de derechos fundamentales por la Asamblea Legislativa. No se suspendieron por la Asamblea Legislativa los derechos y aún así no podían ser ejercidos. Y finalmente, un índice muy revelador de la Universidad de Gotemburgo, de este instituto de investigación dentro de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que se ha tomado el trabajo de monitorear los diferentes países en cuanto a sus respuestas y ha creado 2 indicadores. Uno que ha llamado Índice de Violaciones Pandémicas de Estándares Democráticos, que nos cuenta
qué tanto en la respuesta del Estado a la pandemia específicamente ha habido afectaciones a ciertas categorías propias de los constitucionalismos democráticos, como por ejemplo inderogabilidad de derechos fundamentales, como por ejemplo respeto de la separación de poderes, como respeto a la libertad de expresión. Y El Salvador aparece en la posición 7 de 144 países, donde el número 1 es el país que más violaciones a estándares democráticos ha tenido, es decir, estamos cerca de ese primer lugar en violaciones. Y luego el segundo índice es un indicador de qué tanto pueden afectar estas violaciones al país más allá de la pandemia, es decir, qué tan lesionada va a quedar la democracia después de la pandemia. Y El Salvador es el número 2 de 144 países en esa preocupación de que a partir de la pandemia haya un retroceso en la democracia en general, más allá de la pandemia, y entonces ocupamos esta posición tan preocupante. Recordarán ustedes que en el semestre anterior la respuesta jurídica a la pandemia fue caótica, hubo muchas violaciones a derechos fundamentales, hubo mucha legislación inconsistente que impedía que las personas pudieran alegar sus derechos, no sabíamos ni qué cosas estaban prohibidas en un determinado día. Pero eso ha sido diferente en este segundo semestre. La normativa caótica ha disminuido, ciertamente ha habido todavía regulaciones sobre el COVID, ha habido temas financieros sobre el COVID, pero la regulación sobre derechos fundamentales y sobre libertades, valga decir confinamientos, ha disminuido en la segunda mitad de 2020. Y lo que podemos señalar es que, primero, la reapertura económica se dio sin una legislación general que regulara etapas, luego de esta confrontación tan intensa que se dio del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, que vetó todos los proyectos de ley que estaban orientados a esto, y los trató de regular consistentemente por decreto ejecutivo, a pesar de las reiteradas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que establecía que las limitaciones y las suspensiones de derechos fundamentales solo pueden estar contenidas en una ley formal, y en el caso de suspensión de derechos en una ley formal que requiere por lo menos 56 votos para ser aprobada. Finalmente, el año pasado, a finales de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que regula la actividad del Estado y de los particulares en relación con la pandemia, pero de nuevo fue vetada producto de esta confrontación, ya hemos dicho, en la que se han estado vetando sistemáticamente las normas que le corresponde a la Asamblea emitir para crear vacíos que luego se llenan con normativas ejecutivas. Esta nueva legislación fue resuelta el 23 de diciembre en una controversia constitucional y, bueno, ha entrado en vigencia a partir del 23 de enero, pero obviamente en una forma en que la decisión que se ha tomado es de difícil implementación, primero porque fue tardía y segundo debido a los vetos y controversias, pero luego que es difícil implementación porque no hay voluntad de cumplir la ley. Entonces, continuando con nuestra presentación, les traemos quizás el tema que nos parece más importante. Si bien hemos visto, y esto es el hilo conductor de este informe, un ascenso, una escalada en acciones autoritarias y contrarias a la ley fundamental, quizás lo más importante en este segundo semestre, ya lo veníamos viendo de antes, pero quizás lo más importante en este segundo semestre es la desnaturalización del rol de las fuerzas de seguridad. Y empezamos por la Fuerza Armada, que ha estado tomando cada vez más un rol político, ha desobedecido resoluciones judiciales, la que se refiere a archivos militares en el caso del Mozote, pero más allá del caso del que trate, lo verdaderamente relevante es esa confrontación en la que la autoridad judicial ha sido desobedecida por quien tiene las armas, en un retroceso de lo que es el derecho frente a la fuerza. Y luego sabemos que va a continuar de nuevo en funciones de seguridad pública, se ha vuelto ya la normalidad, a pesar de que es una facultad excepcional que la Fuerza Armada participe en tareas de seguridad pública. Y lo verdaderamente preocupante es que, como ha ocurrido ya antes, tampoco en este gobierno se ha rendido el informe que la misma disposición que autoriza usar la Fuerza Armada exige un informe 15 días después de que ha terminado el periodo para el que fue autorizada la Fuerza Armada, que se rinde por el presidente de la República a la Asamblea Legislativa y donde se pormenoriza qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, y también se sustenta la necesidad, o habría que sustentar la necesidad de continuar.
hay necesidad de que empiece a sustituirse la participación de la Fuerza Armada por la Policía Nacional Civil en un plan progresivo que lleve a cada una de estas instituciones a ocupar su verdadero rol constitucional. Y eso es un mandato, de hecho, de una sentencia de 2014 de la Sala de lo Constitucional. En segundo lugar, y quizás todavía más intensa, la politización de la Asamblea Legislativa ha desobedecido mandatos de la Asamblea Legislativa, como el que se refirió a llevar al ministro de Hacienda por apremio a una comisión especial de investigación, a pesar que es un mandato expreso de la Constitución, luego de que éste se negara reiteradamente a cumplir con su deber de comparecer. Hay también una desobediencia a la Fiscalía cuando ésta le ordenó que permitiera el acceso de los camiones de basura al relleno sanitario de Nejapa, porque se estaba creando una crisis sanitaria adicional en la ciudad debido a que se impedía el acceso a disponer de los desechos. Y quizás una significativa, la obstrucción del allanamiento que la Fiscalía estaba realizando en el Ministerio de Salud luego de un aviso sobre corrupción y casos de corrupción en las compras durante la pandemia en esta institución, y la policía llegó abiertamente a obstruir el trabajo de los fiscales que tenían obviamente facultades para realizar la investigación. Y finalmente, cuando se inició una investigación, de hecho fue por no llevar al ministro de Hacienda por apremio e incumplir ese deber, la Fiscalía inició una investigación penal contra el director de la policía. Bueno, el presidente lo nombró viceministro de Seguridad a fin de otorgarle los privilegios de fuero constitucional y antejuicio. Al final renunció a ese fuero en último momento, fue procesado y fue sobreseído debido a errores formales. Pero lo que es verdaderamente preocupante es que aún después del cierre del informe han continuado estas acciones y ya hemos visto el rol de la PNC participando en cambiar la opinión pública sobre el caso en que agentes de seguridad del ministro de Salud del gobierno privaron de su vida a militantes de un partido de oposición del gobierno. Entonces, la policía de hecho sacó videos, puso mensajes que no correspondían con el video, incluso aparecía como de estos mensajes pagados en las redes sociales el video que la policía había difundido. Entonces, preocupa fuertemente la desnaturalización del rol de las fuerzas de seguridad y preocupa porque es una actividad consistente y es una actividad en aumento. Luego, también es preocupante porque a este ascenso autoritario se está sumando un proyecto de reforma de la Constitución, y es un proyecto que está siendo impulsado por el presidente de la República, quien ha delegado al vicepresidente de la República. Y es un proyecto que preocupa, primero porque proviene de un gobierno que ha violado sistemáticamente la Constitución, como se puede verificar en numerosos informes internacionales, como se puede verificar en numerosas sentencias de la Sala de lo Constitucional, en numerosas declaraciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Preocupa también porque el presidente ha exhibido una conducta autoritaria hace un año de lo del 9F y ya podemos ver cómo desde entonces las cosas no han cambiado. Y finalmente porque no es que el presidente actualmente ha dado iniciativa formal, pero es quien está dirigiendo los temas y está llevando el ritmo de lo que se discute, a pesar que la Constitución no ha otorgado facultades para la intervención del Ejecutivo en la reforma a la Constitución. De hecho, a diferencia del proceso de ley, no tiene ninguna facultad para participar en este proceso. Y ya este equipo ad hoc que se ha formado en respuesta a esto empieza a hablar de algunas propuestas, empieza a hablar del aumento del periodo presidencial, ha creado una mesa para estudiar las reformas del sistema político, a pesar de que el sistema político es una cláusula pétrea conforme con nuestra Constitución. Y por último, una autoridad que debe ser apolítica, como la Fuerza Armada, ha sido invitada a participar ni más ni menos que en el proceso de reforma a la Constitución. Todos estos aspectos nos muestran una tendencia de deformación y continúa esa tendencia de deformación del rol de las fuerzas de seguridad. Algunas instituciones de control han estado haciendo su trabajo, naturalmente con contratiempos. La Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ha emitido sentencias valiosas
por ejemplo, la que se refiere a la militarización de la Asamblea Legislativa, donde dijo no hay sustento para la convocatoria del Consejo de Ministros para obligar a la Asamblea Legislativa y menos para obligarla a decidir en un sentido, como la convocatoria decía. Pero más importante todavía, hay una extensa declaración de interpretaciones de varios de los temas relacionados, por ejemplo, llamando a las fuerzas de seguridad a mantenerse dentro de su rol constitucional. Y luego hay también una admisión de un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía por promover la reelección presidencial. Habían precandidatos a diputados que tenían esto en su agenda. Ahora ya hemos visto algunas noticias de que candidatos a diputados llevan esto en su agenda a partir de que la Constitución lo prohíbe reiteradamente. Incluso lo manda a sancionar con la pérdida de derechos de ciudadanía. La sala no ha resuelto todavía el caso, pero ya lo ha admitido para su estudio y como es el primero de este tipo, es bien importante que ha diseñado el proceso a partir de las normas de la Ley de Procedimientos Constitucionales y del Código de Procedimientos Civiles, ha ya establecido cómo es el proceso para juzgar este tipo de situaciones. También ha sido importante las resoluciones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, una de ellas recomienda la destitución del ministro de Seguridad, pero en cuanto al director de la PNC, ha dicho que es con carácter vinculante, como la Constitución lo autoriza en determinados supuestos. A pesar de eso, no se ha cumplido la resolución. Entonces tenemos que, a pesar de que las instituciones de control se encuentran realizando sus funciones, han tenido dificultades para ejecutarlas y consideramos muy valioso y muy necesario que esto se pueda llevar a cabo. Y queremos terminar señalando que 2021 es vital para la democracia, no solo porque es necesario frenar todas estas preocupaciones y todas estas actuaciones que generan preocupación sobre la sostenibilidad de nuestro sistema que garantiza nuestra dignidad como personas libres e iguales, sino que también es bien importante porque hay elecciones legislativas y municipales el próximo 28 de febrero. Las elecciones han sido empañadas por determinadas acciones, como por ejemplo una campaña anticipada de decir va a haber fraude, como sentando las bases para que en el caso que el resultado no le favorezca al Ejecutivo, al partido oficial, por decirlo de alguna forma, entonces va a poder decir, ya les había dicho que iba a haber fraude. Entonces eso deslegitima el proceso. Ha habido también otras acciones, incluso de violencia electoral. Hemos visto acciones como el bloqueo al Tribunal Supremo Electoral, la policía interviniendo en el arresto del secretario de la Junta Electoral Departamental de Usulután, cuando en lugar de usar los mecanismos que se establecen en la ley, por cualquier descontento con una resolución, mandan a la policía a arrestar a este funcionario de la Junta Electoral Departamental. Entonces, preocupa que las elecciones no sean lo suficientemente limpias, preocupan varias acciones alrededor de esto, pero de todas formas es importante que la ciudadanía se pronuncie y ejerza sus derechos políticos. Pero es importante también decir que los diputados que resulten electos van a tener un gran rol en la elección de funcionarios de segundo grado, iniciando por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deben cambiarse en julio de este año y cuyo proceso ya ha empezado y está, por ejemplo, con la etapa en la que se eligen los candidatos a magistrados por las asociaciones de abogados, por un lado, y por el CNJ en el otro. Entonces, una gran responsabilidad en las elecciones de este tipo. En general, una línea de conductas autoritarias que preocupan la sostenibilidad de la democracia y eventos claves como las elecciones legislativas que van a determinar mucho de lo que ocurre en nuestro país en términos de libertades en los próximos años. Y con esto continuamos con nuestra presentación, ahora con el eje de transparencia, que es igualmente importante y que de igual forma ha tenido muchas actuaciones preocupantes y de gran importancia de conocer y entender. Sí, muy buenos días. A continuación del panorama que nos acaba de describir Óscar sobre Estado de Derecho, vamos a recorrer los aspectos más relevantes del eje de transparencia. Los invitamos siempre a leer el informe completo que se encuentra en la página web de FUSARES. En primer lugar, resaltar que continuamos lamentablemente reprobados en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.
Este es uno de los indicadores más prestigiosos a nivel mundial, mide 180 países. Ha habido una leve mejora en cuanto al puntaje y también en cuanto a nuestra ubicación en el ranking, pero no la suficiente para alegrarnos. De hecho, estadísticamente esto no es nada significativo, y lo que significa básicamente es que estamos reprobados y estancados, con una nota de 3.6 sobre 10. En el informe de Transparencia Internacional de 2020 hacen una correlación también entre la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad y el control de los abusos de poder, ¿verdad? Esos son elementos sumamente importantes para poder luchar en contra de la corrupción de forma efectiva, algo que lamentablemente en nuestro país no se ha logrado hacer. Siguiente, por favor. Otro elemento sumamente importante es que durante la pandemia no hubo transparencia. Y esto hay que decirlo de forma contundente, porque en un momento tan delicado en el cual era necesario que la población pudiera contar con información sobre las medidas sanitarias que se estaban tomando, sobre la cantidad de casos que habían, en fin, sobre diferentes aspectos para poderse generar más seguridad de que efectivamente el gobierno estaba abordando la situación con eficacia, pues en realidad no hubo transparencia. Distintos sectores de investigación, prensa, cuestionan la veracidad de los datos oficiales, ¿verdad? Y la transparencia en las compras públicas, que es un tema que se aborda de forma transversal en Estado de Derecho, en transparencia y en clima de negocios, por lo grave que ha sido efectivamente a lo largo de la pandemia. El manejo de este FOPROMID también ha carecido de transparencia, pero en una nota levemente positiva, podemos decir que la segunda versión de este comité ciudadano, ¿verdad?, de seguimiento y veeduría ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que tengo que leerlo porque es muy largo, está dando mejores resultados, ha podido tener acceso a alguna información, está trabajando está configurado por varias instituciones bastante prestigiosas de la sociedad civil. Estas instituciones están rindiendo informes periódicos. Recientemente ya rindieron 3 informes. Han elaborado solicitudes de información a diferentes instituciones para contar con todos los datos efectivamente que les permitan dar este seguimiento a los fondos extraordinarios para la emergencia, y estarán informando efectivamente sobre el resultado de esas gestiones. Siguiente, Filmina, por favor. Ahora bien, unido a la transparencia va el acceso a la información. Y podemos decir también que el acceso a la información fue un derecho que fue puesto en cuarentena. Durante la pandemia hemos visto retrocesos muy significativos y preocupantes en materia de acceso a la información. Ha habido bastantes abusos en las declaratorias de reserva. Esto significa que no se han declarado conforme como lo establece la Ley de Acceso a la Información, en los casos que establece la Ley de Acceso a la Información, ni tampoco realizando el test del daño. Es decir, que para declarar reservada una información, recordemos siempre que la entidad obligada tiene que hacer una resolución motivada en la que explique por qué el daño que se produce al dar la información, ¿verdad?, es mayor que al declararla reservada. Entonces, se han visto abusos y es preocupante porque estos abusos se han visto sobre todo en casos, como ustedes pueden ver en la pantalla, relacionados con justamente la pandemia, con el tema sanitario. O sea, la población, repito, para tener confianza de que el gobierno está tomando las medidas necesarias para luchar contra esta pandemia que ha azotado al mundo entero, necesita contar con información fidedigna, ¿verdad? Y esto es algo que no se ha visto. La información no se ha dado de forma completa, ha habido abusos en las declaratorias de información y también hay poca credibilidad en la información que ofrece el gobierno. Ahora, en unos temas relacionados con acceso a la información que no tienen una vinculación directa con la pandemia, lamentablemente hemos observado durante el semestre retrocesos en el Instituto de Acceso a la Información. Recordemos que el Instituto de Acceso a la Información, junto con la Sala de lo Constitucional, han sido en el pasado
y en algunos casos en el presente, dos de las instituciones que más han velado por garantizar los derechos bajo su mandato, ¿verdad? Y en el caso del Instituto de Acceso a la Información, pues el derecho de acceso a la información. Desde la integración de 3 nuevos comisionados se ven retrocesos en la forma como el instituto ha venido resolviendo. Anteriormente el instituto siempre venía resolviendo en favor del principio de máxima publicidad, que es un principio establecido en la ley, pero en la actual configuración vemos que ese principio no se cumple siempre. Algunas de las elecciones de comisionados han sido cuestionadas legalmente, no solo a través de expresiones de diferentes organizaciones, sino que hay procesos judiciales que se han iniciado en sede contencioso, ¿verdad? Contencioso administrativa, justamente por las irregularidades cometidas en las elecciones de varios de los nuevos comisionados del instituto, ¿verdad? Entonces, esto ha debilitado la independencia, la eficacia del instituto como ente garante de un derecho tan especial para la democracia como es el acceso a la información, ¿verdad? Y por otra parte, en este tema también vimos unas reformas al reglamento de la LAIP que son inconstitucionales, por la razón de que restringen derechos. Y los derechos constitucionales, en este caso el derecho de acceso a la información, solo pueden ser restringidos mediante una ley formal y material emitida por la Asamblea Legislativa y no por un reglamento, ¿verdad? Así que un derecho de acceso a la información en cuarentena. La siguiente filmina, por favor. Ahora bien, buenas noticias sobre la Corte de Cuentas. En este informe reiteradamente hemos explicado que en el pasado la Corte de Cuentas era una institución que no se sumaba a la labor de lucha contra la corrupción. No obstante ello, este semestre hemos visto muestras claras del trabajo de la Corte de Cuentas por fortalecer su trabajo de fiscalización y concretamente ha intentado fiscalizar varios rubros, varios programas y varias partidas de fondos relacionados con la pandemia. Han detectado algunas irregularidades en contrataciones y también en cuanto a la administración de algunos fondos, pero también frente a esta mayor proactividad de la Corte de Cuentas se ve resistencia de parte de las instituciones que están siendo auditadas. Y al respecto, hay que recordar que la Corte de Cuentas tiene el mandato constitucional de auditar los fondos y los recursos públicos, por lo que las instituciones que se resisten a las auditorías, a la fiscalización de la Corte de Cuentas, están incumpliendo la Constitución y la ley de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Entonces, esperamos ver un cambio en cuanto a esta actitud y que se abran, ¿verdad? Y más a la fiscalización de la Corte de Cuentas y que se le aporte la información completa que necesita para realizar esta labor de fiscalización de estas cantidades exorbitantes de dinero que se han puesto a disposición del gobierno para justamente luchar efectivamente contra la pandemia. Siguiente filmina, por favor. En materia de probidad también tuvimos, digamos, unos años muy gratos en los que vimos avances por parte de la sección de probidad, 2015, los finales de 2015, 2016, 2017, pero 2020 no fue un buen año para la sección de probidad y concretamente el semestre que estamos analizando. La Corte Plena no ordenó ningún juicio civil durante el semestre, a pesar de que mediante una solicitud de acceso a la información que se realizó justamente a la unidad de acceso a la información de la Corte, se obtuvo una respuesta de la sección de probidad en la que nos informaban de que ya existen 7 verificaciones patrimoniales, es decir, 7 informes de auditoría, como les llamábamos anteriormente, listos para ser conocidos por Corte Plena. Lo único que están esperando es que Corte Plena los agende y que adopte una decisión sobre estos 7 casos que ya están concluidos en la sección de probidad. Por otra parte, la sección de probidad necesita una nueva ley. O sea, toda la lucha en contra del enriquecimiento ilícito, digamos, cuyo actor principal ha sido la sección de probidad, junto con la Corte en pleno, necesitan una ley nueva. FUSADES lo viene diciendo desde hace muchos años. Hemos trabajado por más de 5 años con el equipo gestor en la elaboración de un borrador de ley. Hemos trabajado con la Corte Suprema de Justicia en el borrador de ley ahora sobre enriquecimiento sin justa causa de los funcionarios y empleados públicos que la Comisión de Ética y Probidad de la Corte está elaborando. Pero
no hay avances que informar. Lamentablemente, la ley todavía no se aprueba por corte plena, por lo que no se le puede dar iniciativa de ley. ¿Y por qué es importante una ley de probidad nueva? También a través de una solicitud de acceso a la información realizada a la Corte, obtuvimos la data que ustedes pueden ver en el último recuadro de esta filmina. Y es que a la fecha hay más de 1.160 funcionarios nuevos, es decir, que han asumido un nuevo cargo, que no han presentado su declaración de patrimonio dentro del plazo establecido en la ley, que son 60 días, y hay 96 funcionarios que ya cesaron también en el cargo y que tampoco han presentado la declaración de patrimonio. Y esto es sumamente importante. Por una parte, la sección de probidad informó en la solicitud de información que realizamos que no habían podido aplicar las sanciones correspondientes de multa por estas omisiones porque durante la pandemia hubo los decretos que suspendieron los plazos. Por ello, en la nueva ley que se apruebe es sumamente importante que se incluyan sanciones más duras por estas omisiones, ya que muchas veces la falta de presentación de las declaraciones de inicio o de cese son un mecanismo que utilizan los funcionarios para intentar burlar la aplicación justamente de la ley en contra del enriquecimiento ilícito actualmente vigente, ¿verdad? Así que una nueva ley con dientes que dé a la sección de probidad y a la Corte Penal Plena las atribuciones correspondientes es sumamente importante para contribuir a la lucha contra la corrupción desde la sección de probidad. Siguiente filmina, por favor. La Fiscalía y el TEC han avanzado con algunas investigaciones por casos de corrupción, muchos de ellos lamentablemente también relacionados con la pandemia. Ya mi compañero Oscar comentaba cómo cuando la Fiscalía intentó allanar, o allanó, mejor dicho, en las instalaciones del Ministerio de Salud, se encontró con una PNC que en lugar de colaborarle en la investigación del delito, obstaculizó sus funciones. Esto viola también las atribuciones constitucionales de cada una de estas instituciones. Por otra parte, el TEC ha informado que se encuentra investigando una cantidad bastante elevada de violaciones a la ley de ética relacionadas con la pandemia. En declaraciones que diera el presidente del Tribunal de Ética en el mes de septiembre de este año, dijo que están conociendo de más de 150 casos que han sido recibidos por aviso y por denuncia, ¿verdad? Entonces, por el momento no ha habido de parte de la Fiscalía ni del TEC resoluciones que le den conclusión a estos casos, así que en el siguiente informe estaremos monitoreando qué ocurre, sobre todo con estas investigaciones que la Fiscalía ha abierto en materia de compras y contratos COVID, ¿verdad? Donde se sospecha por distintas investigaciones periodísticas que podría haber algún tipo de irregularidad o corrupción. Siguiente filmina. Ya para ir concluyendo, me quiero detener un poco con esta filmina, porque este es un tema que venimos informando desde hace algún tiempo y que nos genera mucha preocupación. Desde la gestión del gobierno del presidente Sánchez Serén se advertía un deterioro en la libertad de prensa, pero más recientemente se ha visto ya literalmente un clima digamos, de agresiones sistemáticas, de estigmatización en contra de la prensa. Tanto así que la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar los casos de acoso en contra de periodistas y personas de medios de comunicación e información. Fue una comisión que recibió los testimonios de muchos periodistas, también recibió testimonios de funcionarios públicos, también recibió testimonios de mujeres periodistas que han sido víctimas de formas especiales de agresión, ¿verdad? Por su calidad de mujeres. Y en las conclusiones de este informe que ustedes puedan descargar del sitio web de la Asamblea, ¿verdad? Se establece que podría existir hasta delito por parte de algunos funcionarios del Ejecutivo, se certifica a la Fiscalía General de la República para que investigue, se da por establecido el clima de acoso que hay en contra de la prensa por parte de varios funcionarios del Ejecutivo, incluyendo lamentablemente al presidente de la República, y se recomienda aprobar una ley de protección a periodistas, ¿verdad? Recordemos que la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, ya presentó un proyecto ante la Asamblea Legislativa a finales de 2018.
Estos hallazgos de la Comisión Especial de la Asamblea coinciden con absolutamente todo lo que dice también las organizaciones especializadas internacionales, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH sostuvo en el 3 de diciembre del año pasado una audiencia especial sobre la libertad de prensa en El Salvador, durante la cual escuchó a una variedad de periodistas, a la Asociación de Periodistas de El Salvador y también a miembros del Estado, ¿verdad? Representantes del Estado. Durante esa audiencia, luego de escuchar toda la variedad de testimonios de los periodistas, así como las réplicas que tuvieron los representantes del Estado, la CIDH estableció de que no está justificado bajo ninguna circunstancia que exista este clima de acoso o de estigmatización hacia la prensa en general. Y recientemente, eso lo vamos a incluir en el informe escrito en la nueva versión, pero hay que decirlo, recientemente la CIDH otorgó medidas cautelares a 34 personas que trabajan para el medio digital El Faro. Y finalmente, para concluir ya con el eje de transparencia, todos los indicadores internacionales especializados que estudian el tema de libertad de prensa, y para mencionar algunos, el de Reporteros Sin Fronteras, el de la Sociedad Interamericana de Prensa, el de Freedom House, todos indican que hay deterioros en la libertad de prensa en el país que son muy preocupantes, porque recordemos que la libertad de prensa está estrechamente con la democracia en un país, y que las afectaciones o las restricciones que sufre la prensa en un país terminan afectándonos a todos, porque impiden que los ciudadanos recibamos la información necesaria para ejercer nuestros derechos de ciudadanía. Y con esto concluimos el eje de transparencia y cedo la palabra a mi colega Marjorie Chorro. Muchísimas gracias, Lili. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, comentándoles qué hallazgos hemos encontrado en el eje clima de negocios y seguridad ciudadana. Y para eso comenzamos con la pregunta que nos hacemos, y es ¿cómo se percibe el clima de negocios en El Salvador? De acuerdo a la encuesta dinámica empresarial que hace FUSADES de manera trimestral a cerca de 400 empresarios, cabe destacar que al cierre de nuestro informe diciembre de 2020, solo el 6.3% de los empresarios encuestados consideraban que el clima de negocios es favorable. Y por otra parte, tenemos que el 42.3% de los encuestados consideraba y tenía la percepción que el clima de negocios es desfavorable. Y esto podemos ver en la filmina que tienen en pantalla, que si bien ha tenido una mejora en la percepción del clima de negocios del primer semestre al segundo semestre de 2020, la percepción en general continúa siendo negativa. Y eso también lo preguntamos en nuestra encuesta cuando les decimos a estas personas que nos dicen que consideran que el clima es desfavorable, ¿cuáles son esos factores que están afectando y por qué tienen esa percepción sobre el clima de negocios? Ustedes pueden ver en la línea negra que básicamente ha sido el tema de la emergencia del COVID la mayor preocupación que se ha tenido, y por ende pues es el factor número 1 que afecta negativamente el clima de negocios. Esto está seguido por el tema de la incertidumbre política y también la incertidumbre por estar en un periodo preelectoral. A lo largo de la encuesta hemos visto cómo realmente cada vez que se acercan unas elecciones, ya sean presidenciales o legislativas y municipales, el tema de la incertidumbre siempre incrementa. El tercer factor también que nos mencionaban en nuestra encuesta es la baja actividad económica. Recordemos que pues venimos de un año donde hay una pandemia a nivel mundial, retos importantes, y El Salvador no fue la excepción. Y en cuarto lugar están las políticas económicas cerradas, que ya las veremos a continuación con más detalle, y luego podemos también destacar que es un factor bien importante el tema de la delincuencia y la inseguridad. Fíjense ustedes en la línea roja. Realmente antes este tema de la delincuencia y la inseguridad era el factor más importante que afectaba el clima de negocios, y hoy pueden ver que a lo largo del 2020 dejó de estar dentro de los factores que más afectan. Entonces esto pues nos lleva
a empezar a analizar, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esos factores o cuáles han sido esas acciones que se han tomado en este segundo semestre del 2020 que conllevaron a que el clima de negocios pues se percibiera de manera desfavorable? Recordemos que el país viene, ¿verdad?, de tener una pérdida de empleos formales a junio de 2020 de cerca de 80,000 empleos. Cuando cerramos nuestro informe a diciembre, esto ya se había reducido a 22,000. No obstante, seguimos teniendo el reto de cómo generamos esos empleos. Y recordemos que los empleos no se pueden generar si no hay inversión. Y no hay inversión si hay un clima de negocio desfavorable. Por eso es que es tan importante que podamos ver cuáles son las causas, la raíz del problema y como país poder ver cómo lo solventamos. También otro tema importante es el de la competitividad. La verdad es que El Salvador ha venido perdiendo competitividad a lo largo de los años. Antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial ya nos ubicaba a la cola de la competitividad. Teníamos la posición 103 de 141 países que se evalúan. Entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a decir, bueno, ya la pandemia nos encontró siendo poco competitivos, entonces hoy tenemos un reto aún más grande, más la incertidumbre jurídica que también tenemos por las acciones que se han venido realizando y obviamente la época preelectoral. Y por eso es que cuando nosotros analizamos qué ocurrió en estos 6 meses del año 2020, podemos ver que, por ejemplo, preocupó muchísimo esas acciones que se llevaron a cabo por parte del Ejecutivo con respecto al manejo de los fondos públicos. Y aquí quisiera recordar que por qué es tan importante hablar del manejo de los fondos públicos. Recordemos que ese es el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Merecemos que nos informen cómo se están usando y también que el gobierno los use respetando lo que establece la Constitución. Se hizo también pues un llamado por varias instituciones de la sociedad civil y también por algunas instituciones contraloras sobre los cuestionamientos que se estaban dando en el uso de cerca de 657 millones de dólares que se usaron en el marco de la emergencia bajo esta figura del FOPROMID que ya se mencionó en el eje de transparencia. Aquí quisiéramos destacar 2 puntos fundamentales. Uno es que en el marco de la pandemia se hicieron transferencias presupuestarias de una institución de gobierno a otra sin tener el permiso de la Asamblea Legislativa. Recordemos que la Constitución claramente establece que cualquier transferencia entre ramos del Estado o también transferencias entre órganos del Estado tiene que mediar la aprobación legislativa y eso no se dio en este momento de la emergencia, por lo cual preocupa, ya que pues esto sería el uso inconstitucional de ese dinero. Por otra parte, también en el marco de la ley de FOPROMID, que es este fondo para usar en emergencias, se excluye del uso de la LACAP. Recordemos que la LACAP es esa norma marco que tiene el país para llevar a cabo las normas, las compras públicas bajo una normativa, digamos, ordenada, transparente, ¿verdad? Y en este sentido, pues, al tener esta, digamos, puerta abierta de no usar la LACAP, pues eso conlleva en muchas ocasiones al abuso en el uso de fondos y más en este caso cuando han sido fondos extraordinarios. Por eso es que varias instituciones de la sociedad civil y también entre ellas FUSADES hemos reiterado la urgencia de reformar esta ley de creación del FOPROMID. Al cierre de nuestro informe ya había sido presentada una propuesta de reforma a la ley y también se había presentado una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? En el cual se decía que era necesario pues reformar esta ley a fin de que podamos contar con una ley constitucional que habilite el uso de fondos públicos. Otro de los elementos que nos gustaría destacar es cómo se vio con muchísima preocupación también la manera en la que se elaboró el presupuesto, pero no solo se elaboró, sino que también en la manera que se aprobó.
Recordemos que el presupuesto general de la nación es aquel instrumento financiero que tienen los países para llevar a cabo sus prioridades, sus obligaciones constitucionales, para prestar los servicios de manera eficiente. Y ahora, cuando nosotros vemos la manera en la que se ha aprobado el presupuesto general para el 2021, preocupa, porque un presupuesto que no cumple con la Constitución, un presupuesto que no cumple con la sentencia de inconstitucionalidad que ya emitió la Sala en 2017, un presupuesto que es desbalanceado, que tiene un déficit cerca de 3.000 millones de dólares, es que es la receta perfecta para no cumplir sus obligaciones. Imagínense qué pasaría si queda desfinanciado a medio camino, cuando se le advirtió, ¿verdad?, que este presupuesto pues tenía estas debilidades. Y aquí solo rescatar y retomar que en 2017 la Sala de lo Constitucional sentó un precedente, hubo un punto de inflexión en materia presupuestaria donde decía, a partir de 2018, todos los presupuestos de El Salvador deben ser elaborados, pero también deben de ser aprobados respetando los principios de universalidad, unidad, equilibrio presupuestario, algo tan básico que los ingresos y los gastos cuadren, ¿verdad?, que no está presente en el presupuesto que está aprobado. En ese sentido, pues, en enero de este año se presentó un escrito de seguimiento en el cual se le está solicitando a la Sala que dé seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad ya del 2017, ya que la Sala pues lo emitió, ahora deberá verificar que se esté cumpliendo. Al cierre del informe no se había todavía admitido este escrito, esperamos que la Sala resuelva pronto porque es importantísimo el buen manejo de los fondos públicos y más en el marco de una emergencia. Y luego podemos también destacar que en el informe siempre pues monitoreamos qué ha pasado con la seguridad ciudadana y podemos ver en la pantalla que ha habido una reducción importante en los homicidios. Si nosotros comparamos cómo cerramos el año 2020 con los datos de 2019, es importante destacar que ha habido una reducción del 45% en los homicidios. Muchos expertos internacionales, académicos también, prensa de investigación, pues han señalado que existen dudas sobre las razones de esta disminución tan importante y señalan posibles pactos ilícitos. El fiscal general de la República, pues ante estos señalamientos, mencionó que se van a hacer investigaciones. Nosotros estaremos dando seguimiento a estas investigaciones a fin de poder identificar las causas, pues, verídicas de esta reducción. En un plan nacional de seguridad ciudadana también es importante pues comentarles el tema de los desaparecidos, las personas desaparecidas en 2020. Fíjense ustedes en la pantalla que las cifras de desaparecidos es incluso mayor que los homicidios que se dieron durante el 2020. Por eso es que si bien ha habido una reducción, si comparamos con 2019, la cifra sigue siendo altísima y por eso hacemos un llamado para que haya una política nacional integral, ¿verdad?, donde se vean ambos temas fundamentales para la seguridad ciudadana y que todo esté apegado a derecho. Y luego ya, pues, luego que hemos visto los retos que tiene El Salvador, no quisiéramos terminar sin decir que como FUSADES, y obviamente como salvadoreños nosotros creemos que tenemos una apuesta estratégica para el país. Y no solo es que debemos mencionarla, sino que también debemos creer que se puede hacer. Y eso pues lo podemos ver a continuación, donde decimos El Salvador necesita apostarle a una agenda de la digitalización, una agenda en la cual exista una visión de largo plazo. Ya estamos realmente viviendo en la cuarta revolución industrial. Hay países que ya están más digitalizados que nosotros, no obstante, pues El Salvador no debe quedarse atrás. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho una evaluación de dónde estamos. Tenemos todavía retos con respecto a la banda ancha, tenemos también retos importantes con respecto al porcentaje de computadoras que hay en los diferentes hogares del país. También tenemos pues el reto de la conectividad. Si estos retos no se logran realmente abordar, va a ser difícil que le apostemos a la digitalización.
Pero en el marco ya más, digamos, de nuestro informe, señalamos que uno de los puntos fundamentales es contar con marcos legales modernos. Y por eso quisiéramos pues hacer un recuento muy breve. En el informe hay más información de dónde estamos en la legislación digital de El Salvador. Este año, 2019, ha habido un avance importantísimo en el análisis y en la discusión en la Asamblea Legislativa de la Ley de Protección de Datos Personales. Recordemos que nuestros datos personales en una era digital son fundamentales y deben de ser resguardados. Nadie debe usar nuestros datos sin nuestra autorización y solo deben de ser usados para aquellas ocasiones en las cuales nosotros autorizamos. Y para ello, El Salvador necesita una ley de protección de datos personales con una institución fuerte que garantice que realmente va a haber independencia, van a hacer una verificación técnica de que nuestros datos estén siendo utilizados de manera correcta. Y para ello hacemos una llamada a la Asamblea Legislativa que de aprobarse esta ley cuente con esa institucionalidad. Y luego, pues ya en el tema de una firma electrónica certificada, recordemos que también el país está todavía en deuda, ¿verdad?, de contar con esa firma electrónica certificada, porque ya tenemos una ley por muchísimos años, pero todavía no contamos con ese elemento que va a venir a generar realmente un cambio importante en la facilitación del comercio. Necesitamos, ¿verdad?, agilizar entonces la implementación de estos marcos legales y contar con un verdadero gobierno electrónico que facilite su relación, ¿verdad?, con el Estado, y así podemos reducir tiempos, podemos reducir costos, ¿verdad?, y sobre todo garantizar que hay mayor eficiencia. Y por último, pues decir que poco servirían leyes modernas si no contamos con los funcionarios que tengan una mentalidad del siglo XXI. Y para ello, FUSADES, como parte del equipo impulsor por una reforma integral de la función pública, reiteramos que debe de aprobarse una nueva ley del servicio público. Ya basta que el amiguismo y el clientelismo sean la forma de entrar a la administración pública. Necesitamos a los mejores que estén ahí para garantizar que El Salvador va a poder reconstruirse más fuertes, ¿verdad?, con una visión de futuro, donde se escuchen a los diferentes sectores, y por eso hacemos una llamada a la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa para que ya no dilate la aprobación y la discusión de esta ley del servicio público, que es una de esas leyes que nos va a beneficiar a todos. Por mi parte, me quedo hasta acá y le paso la palabra al director del Departamento de Estudios Legales, Javier Castro, quien hablará de las conclusiones y reflexiones finales. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de nuestro informe de coyuntura legal e institucional del segundo semestre del año 2020. Los investigadores del departamento han presentado los principales hallazgos que tiene este informe, que ya venimos presentando por más de 10 años, y a continuación yo presentaré las principales conclusiones. Ustedes recibirán en sus correos el informe y podrán consultar mucha información que hay de los últimos semestres del año 2020. Hay que decir que este semestre ha estado marcado claramente por esta pandemia que tanto ha afectado al país, que le hemos dado seguimiento desde FUSADES en sus distintas áreas, pero una pandemia que se ha combinado con otras situaciones muy delicadas, con otras crisis de empleo, crisis de crecimiento, crisis de opacidad y también una crisis institucional. Veníamos manifestando en los anteriores informes justamente esta tendencia hacia el deterioro del Estado de Derecho. Y podemos ver que en este semestre que estamos reportando se continúa con esa tendencia. Y es así como las principales conclusiones que tenemos nosotros del eje de Estado de Derecho son principalmente que los indicadores internacionales reflejan justamente estas afectaciones a la democracia y a derechos fundamentales durante la pandemia. Asimismo, la desnaturalización de los cuerpos de seguridad que se sigue profundizando. No se contó a tiempo con una ley general para enfrentar la pandemia, ni una ley para la reapertura económica ordenada. Estos decretos fueron vetados sistemáticamente de forma abusiva y sin fundamento para dilatar justamente su entrada en vigencia. Los mecanismos de frenos y contrapesos han funcionado,
La Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias muy valiosas, pero desde luego el funcionamiento de todas estas instituciones tiene que ser siempre oportuno y además tiene que ser muy firme en defensa de la democracia. Y nos preocupa la idea de reformar la Constitución, ya se explicó anteriormente, y FUSADES junto con otras organizaciones de la sociedad civil ha estado muy pendiente de este proceso porque nos preocupa, justamente porque el gobierno es el menos indicado para iniciar un proceso de esta naturaleza. Además de ello, no tiene facultades jurídicas para poder reformar la Constitución y nos preocupa porque está delegitimado justamente por estas violaciones sistemáticas a la Constitución que se han dado. En cuanto al eje de transparencia, vemos retrocesos en el Instituto de Acceso a la Información Pública y un debilitamiento del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, encontramos otros problemas en transparencia como, por ejemplo, de que se ha estado señalando que tiene que haber transparencia en la emergencia y no opacidad. Y es por ello que es importante la labor que tiene que hacer el Instituto de Acceso a la Información Pública y que no ha estado respondiendo en ese sentido. Pero ahora bien, vemos con mucha satisfacción que la Corte de Cuentas de la República está cumpliendo su rol de auditar el uso de los recursos públicos. Asimismo, la Fiscalía General de la República tiene en sus manos importantes investigaciones sobre casos de posibles delitos de corrupción vinculados con la pandemia, que es importante que se continúen y se profundicen estas investigaciones. Asimismo, encontramos que en transparencia tenemos el tema que señalamos en el reporte y que tiene que ver con los ataques a la libertad de expresión. Nos preocupa el discurso antiprensa, nos preocupa los actos de intimidación y acoso contra periodistas y medios de comunicación. Este es un pilar de la democracia que no debe debilitarse y que es muy importante. Asimismo, en cuanto al eje de clima y negocios, podemos mencionar algunas conclusiones en este último eje, y es que continúa la percepción desfavorable del clima de negocios en el país, principalmente por la pandemia, por la incertidumbre que se genera cuando hay afectaciones al Estado de Derecho o cuando, por ejemplo, se aprueba un presupuesto de la nación que es claramente inconstitucional. Por otra parte, nos parece positivo que haya avances en la agenda digital, principalmente por el trabajo que ha desarrollado la Comisión de Economía al estar discutiendo leyes que son claves para impulsar la digitalización y el gobierno electrónico en el país. Sin embargo, llamamos la atención de que es importante la adecuada implementación de estas leyes y que se puedan aprobar otras, como por ejemplo el marco legal para proteger los datos personales, entre otras normativas. Asimismo, sigue pendiente la aprobación de una ley del servicio público. Este es un tema clave y ojalá que avance. Y ya para cerrar, mencionar que en cuanto al tema de inseguridad ciudadana, como ustedes ven, sigue el tema de la baja de homicidios, pero nos genera mucha preocupación las dudas que existen y los señalamientos que han aparecido en medios internacionales y en la prensa alrededor de las causas y que si hay pactos ilícitos detrás de esto. Es importante que la Fiscalía General de la República investigue estos temas porque son muy delicados y son muy graves para la institucionalidad del país. Y también hay otros temas que tienen que continuarse trabajando y son los problemas del control territorial, que es importante que se recuperen los territorios y que haya mayor seguridad. Para finalizar, cuando nosotros queremos plantear unas reflexiones y decir a qué debemos aspirar para el año 2021. Y en este tema mencionar que en cuanto al Estado de Derecho, tenemos que respetar al Estado de Derecho y fortalecerse el Estado de Derecho. Eso es necesario para nuestra institucionalidad democrática. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil deben someterse a la Constitución. Es sumamente preocupante y un atentado contra el Estado de Derecho el que los cuerpos de seguridad desobedezcan órdenes que provienen de otros entes públicos en aplicación de normas constitucionales. Los cuerpos de seguridad están sometidos a la Constitución y no pueden desobedecerla. Y es un tema sumamente crítico
y que nos preocupa porque justamente cuando veníamos hablando de acciones autoritarias que se han venido dando principalmente desde el 9 de febrero, en donde se ha exhibido una conducta antidemocrática, y ahora vemos actuaciones en donde los cuerpos de seguridad se alejan de su rol constitucional y actúan en contra de la Constitución, nos parece que además de ser un grave retroceso de las transformaciones en los acuerdos de paz, es una situación que pone en grave peligro nuestro orden democrático. Y en ese sentido, hace pocos días se llevó a cabo, fue el aniversario de los actos nefastos del 9 de febrero, y creemos que es importante que se deduzcan responsabilidades, porque no pueden haber impunidad en actos tan graves contra el orden democrático. Así que es importante que la Fiscalía General de la República profundice las investigaciones. En estos días se llevará a cabo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso que ha empezado desde finales del año pasado, y ya este domingo será la elección del gremio de abogados organizada por la FEDAES para que se seleccione a la mitad de la lista que llegará a la próxima Asamblea Legislativa para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema muy importante para la institucionalidad, porque estamos hablando de la integración de un órgano de control, un órgano que sirve de contrapeso, que es la Corte Suprema de Justicia. Se va a estar eligiendo a un magistrado de la Sala de lo Constitucional y a otros 4 magistrados y sus suplentes que se distribuirán en las otras salas de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es de gran importancia, porque además también recordemos que además de las labores de administrar justicia, tienen otras funciones, como lo es el tema de probidad, como es el tema de la depuración judicial, como es el tema de las extradiciones, por ejemplo, y otra serie de funciones que se tienen en la Corte Suprema de Justicia, que se vuelve clave que lleguen personas idóneas, personas independientes. Tenemos esta elección de la FEDAES y ciertamente hemos señalado que se disminuyeron los filtros que debían estar en el reglamento. Ahora bien, ese proceso claramente hay que revisarlo, pero es lo que tenemos en este momento. Y por eso es importante que los abogados acudan masivamente a votar este 21 de febrero y se privilegie la idoneidad en estas elecciones de FEDAES para que se seleccionen personas con ese perfil para llegar a la Corte Suprema de Justicia, personas que deben ser, además de honestas, capaces, personas independientes de los partidos políticos y del gobierno. Y en esto hay que señalar el importante rol que tendrá el Consejo Nacional de la Judicatura. Pues si bien decimos que se han disminuido los filtros en ese reglamento que se aprobó para la votación, pero también el CNJ tiene facultades para revisar los requisitos de las personas que son seleccionadas en el proceso de FEDAES en caso de que estos no se cumplan. Asimismo, señalar la importancia de la elección de la FEDAES, de FEDAES, porque en esta elección también se va a elegir a una terna de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que serán las 3 ternas de los miembros del CNJ que provienen del gremio de abogados. Y esto es importante, porque el CNJ es quien, además de tener la atribución de participar en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene un rol muy importante de cara a la evaluación de jueces, a la capacitación de jueces, entre otras funciones que tienen que ver con la administración de justicia. Asimismo, quisiéramos mencionar el evento trascendental de las elecciones del 28 de febrero, elecciones de diputados y consejos municipales. Es necesario y fundamental que estas elecciones sean transparentes, apegadas a la legalidad, totalmente limpias. El rol del Tribunal Supremo Electoral en defensa de la ley electoral como autoridad electoral que es, se vuelve crucial, así como el rol que pueda desempeñar el fiscal general de la República y desde luego la Fiscalía Electoral en defensa de la legalidad. Esto se vuelve muy importante y ya desde FUSADES hemos señalado que nos parecen irresponsables las declaraciones de hablar a priori sin ningún fundamento de fraude. Eso es sumamente delicado y creemos que todo lo contrario, lo que tiene que hacerse es velar por la institucionalidad para que este evento electoral se desarrolle en apego estricto a la legalidad y desde luego que se respete la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas.
Esta nueva Asamblea Legislativa que resulta electa y que entre en funciones el 1 de mayo próximo tendrá importantes funciones. Desde luego, la Asamblea Legislativa es uno de los órganos fundamentales del Estado y ejerce funciones de contrapeso y de control político que son clave para una institucionalidad. Y por eso se necesita que haya una Asamblea Legislativa que sea plural, una Asamblea Legislativa que ejerza sus atribuciones como señala la Constitución. Tendrá importantes funciones, como por ejemplo el tema de las elecciones de funcionarios de segundo grado. Ya mencionábamos que será quien tendrá que elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también a miembros del CNJ le va a corresponder elegir antes de septiembre, y otros funcionarios muy importantes como el fiscal general de la República, cuyo proceso de elección iniciará a finales de este año, y así otros funcionarios en donde desde luego tiene que funcionar el cumplimiento de los criterios jurisprudenciales que ha señalado la sala alrededor de cómo deben conducirse estos procesos, y además en cuanto a los perfiles que deben de tener las personas que llegan a estos cargos tan importantes para la institucionalidad del país. En cuanto al tema de transparencia, mencionar que hemos visto una necesidad muy grande de que exista transparencia en el Estado, justamente en situaciones como la actual, en donde se están destinando enormes cantidades de recursos para enfrentar la pandemia, y que es necesario que estos recursos lleguen y sirvan para salvar las vidas de las personas y proteger la salud de la población. Vemos con gran preocupación la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública. En los 8 años que tiene de existir el Instituto de Acceso a la Información, no habíamos visto un retroceso tan claro como se ha observado. Y por ello es importante que se reviertan estos criterios restrictivos que se han venido señalando y que ha adoptado el actual Instituto de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública pasó de ser un ejemplo a nivel internacional a que en pocos meses se convierte en una institución que se ha vuelto inefectiva, que está perdiendo cada vez más su autonomía y que casi ya no cuenta para la población. Es importante por ello que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información adopten el principio de máxima publicidad y que asuman la responsabilidad que tienen como ente garante del derecho de acceso a la información pública. Otro tema importante que se ha mencionado es justamente la necesidad de la transparencia en la emergencia. Tienen que transparentarse las compras públicas. Han habido grandes deficiencias y opacidad en las compras públicas que ha provocado que hayan varias investigaciones que están en curso en la Fiscalía General de la República, y también hay varios procesos en el Tribunal de Ética Gubernamental. Nos parece urgente que se reforme la ley de FOPROMID. Esta ha sido la vía para escapar de los controles del Estado y para permitir la opacidad. Y es por eso que se retoma el tema, que se retome, que se impulse y que se puedan hacer reformas a esta ley para que ya no se excluya de su aplicación las normas que están en la LACAP. Asimismo, creemos que es importante la labor que está desarrollando la Corte de Cuentas de la República. Esto es clave porque había sido una institución sumamente pasiva, bastante inoperante y actuando con criterios políticos partidarios, sin independencia. Ahora estamos viendo una Corte de Cuentas de la República que está asumiendo sus funciones de auditar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, también se han advertido obstáculos de parte de los entes obligados cuando está haciendo su trabajo, y por eso nos parece muy importante que se aprueben reformas para potenciar las capacidades de la Corte de Cuentas, y de esta forma la Corte de Cuentas pueda desarrollar de mejor forma las funciones que le da la Constitución. Y por eso esta semana ya se le dio iniciativa de ley a una propuesta de reformas que hemos trabajado entre la Corte de Cuentas y la sociedad civil, y ojalá se puedan aprobar pronto y de esa manera fortalecer las capacidades de la Corte de Cuentas de la República. También debe aprobarse la nueva ley de probidad. Esta es una ley que ya tiene más de 60 años, la ley de enriquecimiento ilícito, que está desfasada, que debe sustituirse, y la Corte Suprema de Justicia es quien debe darle iniciativa de ley, y esperamos que esta se apruebe cuanto antes. Y ya para cerrar, mencionar que desde luego se necesita aprobar una ley de protección de periodistas. Tienen que cesar las agresiones contra periodistas y contra medios de prensa.
este discurso antiprensa, las declaraciones estigmatizantes y toda esta situación de acoso es contraria a la democracia. Y es por ello que, por una parte, deben cesar estos ataques y por otra también se necesita un marco legal que proteja, y desde luego también la Fiscalía General de la República tiene un rol importante para investigar cualquier acto de intimidación que se realice contra los periodistas. Y ya por último, en cuanto al tema de clima y negocios, mencionar que tiene que mejorarse el clima de inversión. Esto es clave para generar mayores oportunidades de desarrollo y empleo en el país. Esto es necesario en estos momentos en que justamente el clima de negocios está tan deteriorado, y esto pasa por crear confianza, que haya diálogo, respeto de las reglas del juego y también un respeto a la institucionalidad. Es necesario apostarle a la digitalización, y esto pasa por implementar las leyes adecuadamente y también aprobar los cuerpos normativos que están pendientes en un esfuerzo coordinado entre distintos sectores. En cuanto al tema presupuestario, nos preocupa que se haya aprobado un presupuesto claramente inconstitucional, que no respeta la jurisprudencia de la Sala del año 2017, en donde decía claramente que el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa quedaban inhabilitados o impedidos de aprobar presupuestos en contra de los principios que protege la Constitución para el tema de presupuesto. Así que esperamos de que la Sala de lo Constitucional resuelva rápido estos escritos que se han presentado alrededor de este tema. Y en esto es clave reiterar que no puede seguirse aprobando presupuestos que violan abiertamente la Constitución. Asimismo, debe aprobarse la ley del servicio público. Esta es una deuda pendiente desde los años 90. No ha habido voluntad política en el país para que se pueda aprobar una ley que vendría a dar un salto de calidad importante en la administración pública, mejorando los servicios públicos que presta el Estado y además creando una verdadera carrera administrativa en la administración pública. Así que esperamos de que el tema avance y que ya no sigamos con este rezago sin contar con una normativa moderna y que venga a sustituir una ley que también tiene casi 60 años. Por otra parte, mencionar que los planes de seguridad siempre deben estar enmarcados dentro del respeto a la legalidad, deben ser sostenibles, y esto es importante, que hayan planes integrales que aborden este fenómeno que tanto afecta a los salvadoreños. Y ya para finalizar en esta intervención, decir que vemos con mucha preocupación las afectaciones a la democracia en El Salvador. Recientemente, además de los indicadores que se señalan en el estudio, vimos cómo el indicador de democracia de la prestigiosa revista del Economist había degradado a la democracia salvadoreña a pasar de una democracia con fallas, una democracia defectuosa, a una híbrida. Es decir, una híbrida, que esto significa que es una mezcla de tener institucionalidad con unas inclinaciones autoritarias. Esto es sumamente crítico porque ya decíamos este patrón autoritario que se observa desde el órgano ejecutivo a partir del 9 de febrero, que ha continuado luego en la gestión gubernamental durante la pandemia, tal como se ha constatado por organismos nacionales e internacionales. Y luego tenemos ahora algo sumamente peligroso, que es la desnaturalización de los cuerpos de seguridad, apartándose de su rol constitucional. Y en ello nosotros por eso insistimos de que es importante fortalecer la institucionalidad democrática, fortalecer el Estado de Derecho y que exista la convicción en los gobernantes de que tienen que respetar el marco constitucional que han jurado respetar. El tener instituciones sólidas, tener una democracia estable es lo que nos permite alcanzar los niveles de desarrollo y prosperidad que tanto se necesitan en el país y que hay que reconstruir luego de todas las afectaciones a la democracia y también esta situación grave que hemos pasado en el país a raíz de la pandemia y que todavía continúa. Así que con esto cerramos la presentación del informe. Muchas gracias por su atención.